¿ya? Y para lo cual, ¿no? Agradecer a todos los participantes, ¿no? A su asistencia a CENSIP, que es Centro de Capacitación Internacional y Profesional. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en este curso vamos a hablar, ¿no? De cómo identificar ¿no? Lo que es la identificación botánica de plantas o especies forestales, su anatomía de especies forestales, ¿no? Y ciertas características que tienen, ¿no? Estas especies. Aparte de ello, vamos a ver algunos ejemplos de especies forestales que tenemos, ya de forma general. Eso es. Ya, entonces, para lo cual también recordarles a todos de mantener sus micrófonos apagados para no tener interferencias, por favor. Y al finalizar el curso, vamos a tener un espacio de unos minutos para que puedan hacer sus comentarios o preguntas, consultas respecto al tema que vamos a tratar. ¿Ya? Muy bien. Bien, para iniciar, vamos a animarnos con la frase que dice, vive como si fueses a morir mañana y aprende como si fueses a vivir siempre. Eso es lo que deberíamos hacer todas las personas, ¿no? Vivir como si fuera nuestro último día, a lo máximo, y aprender como si fuéramos vivir eternos para siempre. ¿Por qué? Porque el conocimiento es amplio, ¿cierto? Eso es. Bien, entonces, de esta manera, iniciamos con el curso de identificación botánica y anatómica de especies forestales. Muy bien, tenemos aquí nuestro temario del curso de hoy día, lo que vamos a desarrollar. Primero vamos a hablar sobre la importancia de la identificación botánica de la silvicultura y la gestión forestal. Y por otro lado, también vamos a hablar de lo que es la clasificación taxonómica de especies forestales, ya cómo están clasificadas las especies forestales. Vamos a conocer también las características en morfología y anatomía vegetal. Por otro lado, veremos lo que es la identificación de especies, ¿no? Arbóreas, arbustivas y herbáceas, ¿no? Árboles, arbustos y hierbas comunes, ¿no? Que son comunes en ecosistemas forestales. Cuando hablamos de ecosistemas forestales, obviamente están asociadas, por ejemplo, herbáceas, ¿no es cierto? No son, tal vez no se considera como una especie forestal maderable, porque no es, ¿no? Pero prácticamente están asociados, ¿no? En ese ecosistema. Y justamente es importantísimo, tiene una importancia forestal. Por esa misma razón, no vamos a hablar de estas especies, ya vamos a identificar, ¿ok? Muy bien. Y por otro lado, tenemos, o vamos a hablar de estudios de caso y aplicaciones prácticas que se han realizado, ¿no? O que se viene realizando. Así es. Muy bien, entonces, de esta manera, vayamos por la introducción a la identificación botánica y anatómica de especies forestales. Entonces, eh, lo que es la identificación botánica y anatómica, pues eh, en especies forestales es una disciplina esencial, ya es una disciplina esencial. ¿Para quién? ¿Para nosotros? No, para la silvicultura y la gestión forestal. Y esta práctica pues se enfoca en reconocer, ¿no es cierto? Y clasificar las plantas y árboles a través de sus características morfológicas y anatómicas. ¿Ya? Así es. Muy bien. Y vamos a ir definiendo, ya vamos a hablar de lo que es la identificación botánica, ¿no? Que es cómo es. Ya vamos a definir muy bien. Entonces, la identificación botánica pues se emplea ¿no? en el reconocimiento de plantas y árboles basándose ya, o sea, para hacer una identificación botánica vamos a basarnos en características observables, como la forma, tamaño, estructura
disposición de sus partes. Eso es, ¿ya? Entonces vamos a identificar, sí que vamos a identificar de forma botánica, entonces, ¿cómo vamos a clasificar? Por las características observables, no por su función, sino por las características observables. Entonces tenemos las características morfológicas que tenemos que vamos a observar. ¿Y cuáles son esas? Vamos a observar las hojas, flores, frutos y semillas, ¿no es cierto? ¿Y qué más? Tallo y corteza. Ahí tenemos estos puntos importantísimos para poder identificar de forma botánica. Entonces, por ejemplo, en hojas, obviamente vamos a tener formas, ¿no es cierto? No formas de hoja, ¿no? También vamos a tener hojas, no forma, lo que son margen, ¿cómo está? Adentada, ¿no? Lacio, entre otras, o sea, tiene margen de las hojas, venación de las hojas, ¿no? Las nervaduras, disposición en el tallo, como opuesta, alterna y verticilada, ¿no? Eso es. ¿Ya? Y después tenemos flores, ¿ya? Flores. Igual vamos a tener tipo de flores, simetría de flores, número de pétalos y sépalos, ¿no es cierto? Estructura del, lo que es el androceo y lo que es el gineceo también. Y todo esto se tiene que observar para poder identificar, ¿ya? ¿Qué más? Frutos y semillas. Para ello tenemos tipo de fruto, como puede ser drupa, cápsula, baya, ¿ya? Y estructura interna y lo que es la dispersión. Y por otro lado, si vamos a hablar del tallo y la corteza, ya tenemos que ver ya la textura, color, presencia de fisuras o placas, ¿no es cierto? ¿Ya? Gracias, por ahí, por la corteza, por ejemplo, podemos identificar la vida del árbol, ¿no? ¿No? ¿Cuántos años tiene? Obviamente, ya una vez que se ha sacrificado, ¿no? ¿Cuántos años tenía la planta? Por otro lado, para la identificación botánica necesitamos de herramientas de identificación. Para ello tenemos lo que son claves dicotómicas. ¿Y qué son claves dicotómicas? Pues son herramientas, ya son herramientas que, ¿no? que guían al usuario a través de una serie de decisiones binarias basadas en características observables. Y por otro lado tenemos guías de campo, que también es una herramienta. ¿Y cómo es eso? Pues guías de campo son los libros o también aplicaciones, ¿ya? Aplicaciones que contienen descripciones e ilustraciones de especies forestales, ¿no? Lo cual nos va a ayudar, ¿no? Para poder identificar. Entonces, de repente, no es el curso de una hora. Ah, pero todito no lo vamos a abarcar. Entonces aquí yo lo que tengo que dar es facilitarles de cómo mejorar nuestra capacidad profesional haciendo el uso de estas herramientas de identificación. ¿No es cierto? Eso es. Muy bien. Entonces, hasta ahí con la identificación botánica, una breve introducción. Y tenemos, por otro lado, lo que es la identificación anatómica. Entonces, la identificación anatómica pues se enfoca, ¿no? en las estructuras internas de las plantas, ¿no? Que también son observadas, o sea, principalmente mediante técnicas ya de microscopía. Para ello, mayormente ya se trabaja ya en laboratorios, mayormente, ¿ya? Sí, contamos con microscopios portátiles, ¿no? Que podemos llevar al campo, al bosque y de repente identificar, pero no es común.
¿ya? Entonces, lo que sí se lleva pues, muestras, entre otras, para poder identificar, ¿no? De forma ana- anatómica. Igual tenemos las características anatómicas. Para ello, esto ya prácticamente ya son estructuras internas, ¿no? La anatomía. Sabemos, ¿no? La botánica es la parte externa que podemos observar. Las hojas, flores, frutos, semillas, tallo, ¿no es cierto? Mientras que la anatomía ya es corteza, la madera, las hojas, ¿no es cierto? Entonces tenemos ahí las características anatómicas. Por ejemplo, de corteza ya son capas internas como el floema y lo que es el cambium, ¿no es cierto? Y que prácticamente pues está en la corteza y además menciona lo que es la estructura y la disposición de las células, ¿no es cierto? Eso es. Y por otro lado tenemos lo que es, bueno, esto es en corteza, esto es solamente en corteza. Y en madera ya es lo que es el xilema. Hemos escuchado bastante esto, ¿no? El sistema floema-xilema. ¿Y cómo es eso? ¿Qué es eso, xilema-floema? Pues xilema-floema es un sistema que la floema, ¿no? Prácticamente gracias a floema gana nutrientes necesarios de la atmósfera, como lo que es el dióxido de carbono. Convierte en carbono para que pueda alimentarse, nutrirse la planta, el árbol, ¿no? Y eso es en floema, mientras que la xilema ya es que viene desde las raíces, ¿no? ¿Cierto? En el anillo, ahí tenemos lo que es anillos de crecimiento, ¿ya? Anillos de crecimiento, tipo de vasos, lo que es la porosidad, ¿no? Porosidad de la madera, obviamente, lo que es el parénquima axial y radial, ¿no es cierto? Eso es la característica. ¿Qué más? También tenemos hojas, ¿ya? Como estructura del mesófilo, ¿ya? Eh, estomas, exposición de células y tejidos. Esto en las hojas. Y para ello tenemos técnicas de estudio. O sea, igual que aquí no hemos visto herramientas de identificación de forma botánica, igual tenemos también técnicas de estudio para la identificación anatómica. Entonces tenemos microscopia óptica. ¿Ya? Microscopia óptica es para observar, ¿no? Cortes finos de tejido vegetal. Y también contamos o se cuenta, ¿no? Con microscopia electrónica, lo cual es para detalles ultraestructurales. Y lo que es el tinción, que es uso de colorantes, ¿no? Para poder resaltar estructuras específicas, definitivamente. ¿Ok? Muy bien. Ya, entonces acabamos de ver la identificación, ¿no? Botánica y la identificación anatómica, su definición, las características, las herramientas y las técnicas para poder hacer la identificación. Y ahora veamos la importancia de la identificación botánica en la silvicultura y la gestión forestal. ¿Ya? Ok, muy bien. Entonces, la identificación botánica no es crucial en la silvicultura y la gestión forestal por varias razones. La primera razón es la selección de especies adecuadas. Es la primera importancia o la primera razón tal vez para, ¿no? La importancia de identificación botánica, la silvicultura y la gestión forestal. Entonces, ¿no? La selección de especies adecuadas, pues permite, ya, permite seleccionar especies de árboles que son adecuadas para las condiciones específicas del sitio, como el clima, el suelo y la topografía. Para eso nos sirve, ¿ya? Y entonces esto nos ayuda prácticamente a maximizar el crecimiento y la salud del bosque. Así es, definitivamente. Otra importancia, otra razón, conservación de la biodiversidad.
Entonces, ¿no? La identificación correcta de las especies, ¿no? Permite proteger y conservar la biodiversidad forestal, ¿ya? Así es. Entonces, para ello, ¿no? Prácticamente eh, nos ayuda pues a conocer las especies presentes, ¿no? Las especies presentes ayuda a evitar lo que es la extensión de especies raras o en peligro, ¿no es cierto? Eso es conservación de biodiversidad. Además, hablemos de lo que es el manejo de plagas y enfermedades. Entonces, pues tenemos especies de árboles que son susceptibles a diferentes plagas y enfermedades. Para ello, se tiene que identificar, ¿no? Correctamente las especies que permite implementar medidas de control específicas y efectivas, ¿no? Para poder hacer un control eficiente de plagas y enfermedades. Ciencias ambientales, ¿no? Lo cual permite a los científicos, ¿no? A estudiar las interacciones entre las especies en su entorno, ¿no? En su entorno del área forestal. Eso es. Y por último, otra importancia de la identificación botánica, eh, lo que es, nos ayuda en el cumplimiento de normativas y certificaciones. Entonces, ¿no? Eh, así es, muchas certificaciones forestales y normativas ambientales requieren pues la identificación y monitoreo de especies presentes, ¿no? Entonces, esto asegura que las prácticas de gestión sean sostenibles y cumplan, ¿no? Con estándares legales y éticos, ¿ya? Así es, muy bien. Entonces, todo esto sería la importancia de la identificación botánica en la Rápido. silvicultura, en la gestión forestal. ¿Ok? Muy bien. ¿Ok? Buenísimo. Eh, a ver, José Andrés, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Te suplico. Gracias, José Andrés. Gracias, José. Seguimos. Eh, Tenemos después lo que es la clasificación taxonómica de especies forestales. ¿Ya? Clasificación taxonómica de especies forestales. Entonces, para ello tenemos niveles de clasificación taxonómica. No vamos a hablar, no vamos a clasificar taxonómicamente por dominio, reino, división, y también vamos a hablar de lo que es la clase, orden, familia, género, especie, subespecie y variedad. Y recién tendríamos, ¿no? La clasificación taxonómica. Entonces, esta clasificación taxonómica vamos a hablar a detalle, ¿ya? ¿Por qué el dominio? ¿Por qué reino, división, no? ¿Y cómo es eso? Pues vamos, eh, ¿no? Vamos a conocer detalladamente. Dominio, ¿ya? El dominio es el nivel más alto, ¿no? De la clasificación eh, que vamos a hablar, ¿no? De los árboles y plantas que pertenecen al dominio eucar, ya lo que es eucaria. Entonces, lo cual incluye, ¿no? A todos los organismos con células eucariotas. Ya, así es. Ya, y después de este dominio tenemos reino. El reino, pues, agrupa organismos con características fundamentales similares, ¿no? Entonces, los árboles y las plantas, ¿no? Pertenecen, o sabemos que pertenecen al reino plantae, ¿no es cierto? ¿No? Y después tenemos lo que es la división. Entonces, pues las plantas, ¿no? Sabemos de que las plantas están divididas en diferentes divisiones. Los árboles típicamente pertenecen a la división Magnoliopida, ¿no? Lo que es el Magnoliopita, lo cual son plantas con flores, o lo que es el Pinopita, que son coníferas. Entonces ahí tenemos prácticamente
Los árboles forestales, o normalmente todos los árboles, que están divididas en dos, ¿no? Magnoliopita y pinopita. Plantas con flores y lo que son coníferas. ¿Ya? Esa es la división. ¿Ok? Muy bien. Y después viene otra clasificación taxonómica, lo que es clase. Entonces, dentro de cada división, pues las plantas se agrupan en clases. Tenemos, por ejemplo, Magnoliopsida, que es, ¿no? Que incluye a las plantas dicotiledóneas, mientras que la Liopsida incluye a monocotiledóneas. Así es. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la clase. Entonces, dos clases de plantas, ¿no es cierto? ¿Ya? Así es. Rodinson, hola, buenas noches. Por favor, hay que apagar el micrófono. Rodinson, muchas gracias. Ok, entonces ahí tenemos por clase, ¿no? Y después ya vendría lo que es el orden. Entonces, en orden ya se agrupa pues familias de plantas que comparten características similares. Ejemplo, tenemos, por ejemplo, ¿no? Fagales, que son robles y nogales, que tienen sus características similares. Y también pinales, que son pinos y abetos, ¿no es cierto? Eso es. Y después de orden vendría lo que es la familia. Entonces, ya aquí, pues la familia es un grupo de géneros que comparten características comunes, ¿no? Para ello tenemos ejemplo, Fagaceae, que son robles y castaños, ¿no es cierto? Ya es una característica más común que el orden. Así es. Y también tenemos a Pinaceae, que son los pinos y abetos, ¿cierto? Así es. Muy bien. Y tendríamos el género, donde el género pues agrupa a especies que son muy similares entre sí. Por ejemplo, el género, ¿no? Quercus, que incluye diferentes especies de robles. El género Quercus. Así es. Después de género viene lo que es ya especie, ¿no? Entonces ya la especie es el nivel más específico, se refiere, ¿no? A individuos que pueden reproducirse ya entre sí, producir descendencia fértil, ¿no es cierto? Y un ejemplo de, por ejemplo, tenemos ahí Quercus rubur, que es un roble común, es una especie, ya es una especie, ya no es género, ya no es familia, sino ya es una especie, ¿no? Quercus robur, que ya es una especie, es su nombre científica, ¿no? De roble común. Así es. Y después tenemos subespecie y variedad, ¿ya? Después de esto viene lo que es subespecie y variedad. Entonces, en algunos casos, ¿no? Se pueden identificar subespecies y variedades dentro de una especie, lo que tenemos, ¿no? Entonces, estas categorías se utilizan ya para reflejar variaciones menores, pero distintivas dentro de una especie, ya lo cual más conocido, ¿no? Como por variedad. Así es. Muchas veces ya no es subespecie, sino ya una variedad. Así es. ¿Ok? Muy bien, y para ello tenemos algunos ejemplos. Ya, aquí tenemos algunos ejemplos de lo que es la clasificación taxonómica de especies forestales, ¿ya? Ok. Por ejemplo, tenemos a pino, ¿ya? De dominio Eucaria, en lo que es el Eucaria, reino Plantae, división Pinopita, ¿no? Clase Pinopsida, orden Pinales, familia Pinaceae, género Pinos, especie Pinos silvestris, que es su nombre científica, ¿no? Y también tenemos a roble, dominio Eucaria, ¿no? Reino Plantae, división Magnoliopita,
clase Magnoliopsida, orden Fagales, familia Fagaceae, género, ¿no? Quercus, especie Quercus robur. Cierto, ya ahí tenemos ejemplo, ¿ok? Y también tenemos a abeto, dominio Eucaria, ¿no? Reino Plantae, división Pinopita, clase Pinopsida, orden Pinales, familia Pinaceae, género Abies, especie Abies alba. Así es. ¿No? De Pinales, es familia de prácticamente de Pinaceae, el pino que tenemos, eso. Pero que esto no es pino, no tienen sus características similares. Pero esto es abeto, ¿ya? Así es. Muy bien. Y ahora, ¿no? También conozcamos la importancia de la clasificación taxonómica. ¿Por qué es importante la clasificación taxonómica? ¿Solamente es para tener la teoría o por qué? Pues aquí tenemos la importancia. Veamos entonces cuál es la importancia de clasificar taxonómicamente ¿no? a especies forestales. Primero, lo que es la conservación de biodiversidad, ¿ya? La conservación y biodiversidad. Entonces, la clasificación taxonómica pues nos ayuda, ¿no? en la identificación y protección de especies en peligro, permitiendo una mejor gestión de la biodiversidad. ¿Ya? Así es. Y por otro lado, eh, otra importancia es en la silvicultura de gestión forestal. Entonces, conocer la clasificación taxonómica de las especies forestales, pues es crucial, ¿no? Para la planificación de plantaciones, la selección de especies para restauración y para la implementación de prácticas de manejo sostenible. Así es. Otra importancia es, ¿no? para la investigación científica igualmente, ya que la taxonomía proporciona pues una base estructurada para la investigación científica, permitiendo a los científicos comunicar claramente sobre diferentes especies y sus relaciones evolutivas. Y también importantísimo para la educación y comunicación, ya que un sistema taxonómico claro y coherente, pues nos facilita la educación y la divulgación científica, de esta manera ayudando a las personas a entender y a, ¿no? apreciar la diversidad de especies forestales que tenemos, ¿ya? Así es. Muy bien, y ahora hemos llegado a la parte de conocer a las características en morfología y anatomía vegetal. ¿Ya? Así es. Entonces, primero vamos a conocer la morfología vegetal. ¿Ya? Por ello, ahí tenemos las características más específicas. Ya vamos a hablar de las raíces primero. Función de las raíces, ¿no? Es absorber agua y nutrientes, ¿no? Eso es la mayor función de las raíces. Y además, lo que es el anclaje de la planta al suelo, ¿no? Si no se cae, pues, ¿no? Así es, su pie. Y además, almacenamiento de alimentos. Eso es la función de la raíz, ¿cierto? Y tenemos tipos de raíces, o sea, dentro de lo que está compuesto, ¿no? Tenemos entonces raíz principal, raíz adventicias y raíces fibrosas, ¿ya? Entonces, raíz principal es la raíz primaria que se desarrolla, ¿no? directamente de la semilla, son más grandes, principales. Y después tenemos las raíces ¿no? adventicias, que son raíces que se desarrollan a partir de otras partes de la planta, como tallos o hojas, ¿cierto? Y tendríamos raíces fibrosas, que es un sistema de raíces finas y ramificadas que tienen una raíz principal, ¿no? Que no tienen, o sea, estas no tienen una raíz principal prominente, ¿ya? Así es, ¿ya? Muy bien. Y ahora tenemos también la morfología vegetal, que son los tallos.
Para ello tenemos, bueno, primero veamos cuál es la función del tallo, pues es soporte de las hojas y flores y frutos, ¿no es cierto? Además, transporte de agua, nutrientes y productos de la fotosíntesis, ¿no? Y lo que es el almacenamiento. Eso es la función del tallo. Así es. Entonces, esto es importantísimo. Ya, por ejemplo, fases lunares, no sé si habrán escuchado astrología aplicada en la agricultura, donde hablan que fases lunares influye bastante, por ejemplo, en la producción de madera. Si yo estoy produciendo madera y en fases lunares, o sea, lo que es el sistema de floema xilema trabaja más. ¿Por qué? Porque hay iluminación. Entonces, ¿qué pasa? Es transporta agua. Y ese agua sí, está lleno de nutrientes, ¿no? De los NPK que necesita la planta comúnmente, del calcio, ¿no es cierto? De los complementarios magnesio, azufre y los micronutrientes están ahí prácticamente, ¿no? Eh, transportándose hacia las hojas, ¿no? A toda la biomasa de la planta. Entonces, en ese tiempo, si lo cortamos la madera, ¿no? O el árbol, mejor, porque todo ese ahí se va a quedar donde está la madera. Pero digamos, no hay, digamos, en fase según las fases lunares, es como quien dice luna nueva que recién está empezando. Entonces, ¿qué pasa? No trabaja pues lo que es xilema de floema. Entonces, eh, la madera es poroso, o sea, este sistema está poroso. Entonces, la madera no dura mucho o más fácil puede atacar, ¿no? Como la polilla de madera, entre otras. Eso es la importancia también de conocer tal vez de la morfología vegetal. Bien, entonces, cambiando de tema, veamos tipos de tallos. Entonces tenemos herbáceos, lo que son suaves y verdes, típicos de plantas no leñosos, ¿ya? Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, de bambú, ahí tenemos que son caserváceas, ¿no? Mientras que, o sea, son suaves, verdes, así como vemos, pero no son leñosos, mientras que aquí sí, esto sí es leñoso, que es duro, lignificado y característico de árboles y arbustos, ¿no es cierto? ¿Ya? Así es. Y modificaciones, para ello tenemos rizomas, ¿no? Tubérculos y estolones. Así es. O sea, que modificaciones del tallo, prácticamente. Se conoce como rizomas, tubérculos o estolones, ¿no? Así es. ¿Qué más? Otra parte importantísima es la morfología vegetal. Ya, morfología vegetal. Y para ello tenemos hojas, ¿no? Funciones, por ejemplo, que es de fotosintetizar, transpirar, intercambio de gases, lo que es el oxígeno con el dióxido de carbono. ¿Ya? Y, igual tiene sus partes, ¿no? Lo que es la lámina, peciolo y las venas, nervaduras. Entonces, la lámina es la parte ancha, ¿ya? La parte ancha y plana donde ocurre la fotosíntesis. ¿Ya? Entonces, el peciolo ya también es la estructura que conecta, ¿no? A la hoja, al tallo. Y venas son sistemas vasculares que transporta agua y nutrientes. Así es. Y también tenemos tipos de las hojas, que son simples o compuestas, que es una sola lámina o también múltiples foliolos conectados, ¿no es cierto?, con un peciolo común, así como vemos en la fotografía. Aquí tenemos ¿no? Simples y también tenemos compuestas. Eso es. Y márgenes, ¿no? Ahí tenemos enteros, por ejemplo, este es un entero,
¿no es cierto? Dentados, aquí por ejemplo estos son dentados, los, y los lobulados, ¿cierto? Así es, muy bien. ¿Ok? Y ahora veamos la morfología de flores, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos funciones, lo que es la reproducción, ¿no? O sea, mayormente la flor, su función es para la reproducción sexual. Eso es. Entonces, también tiene sus partes. Para ello tenemos sépalos, pétalos, estambres y carpelos, ¿no es cierto? Así es. Entonces, sépalos son estructuras, así es. Sépalos son estructuras protectoras externas, generalmente verdes, ¿ya? Y los pétalos son partes atractivas y coloridas, ahí lo que vemos. Y estambres ya son órganos masculinos que producen polen, ¿ya? Los carpelos que son órganos femeninos que contienen óvulos. Ahí tenemos igual tipo de inflorescencia, ¿ya? Tipo de inflorescencia. eh, para ello tenemos lo que es el racimo, puede ser en racimo, espiga o lo que es el umbela. Así es, son tipos de inflorescencia. Eso sería en cuanto a flores. ¿Ya? Y por otro lado, tenemos frutos de semillas, ¿ya? Frutos de semillas. Igual, su función de frutos de semillas es protección y dispersión de semillas. Y tipos de frutos, por ejemplo, son secos, que es la cápsula o nuez, y también los carnosos, que forman baya o drupa. Dispersión de semillas puede ser por el viento, por agua y animales, ¿no es cierto? Así es. ¿Ya? Muy bien. Eso sería entonces con la morfología vegetal. Y ahora vamos a conocer las características de anatomía vegetal. Entonces, primero que todo, tenemos tejidos vegetales. ¿Ya? Tejidos vegetales en donde tenemos lo que es el tejido ¿no? meristemático, que son células en la división activa y son responsables del crecimiento. ¿Ya? Y dentro de ello vamos a tener lo que es apical y lateral. Apical son en puntas de raíz de raíces y tallos, y lo que es lateral ya es en el cambión y es responsable del crecimiento ¿no? Incrosor. Así es, eso es la función. Y en esto, en tejidos vegetales tenemos lo que es el tejido fundamental. Para ello tenemos lo que es el eh, parenquima, ¿ya? También tenemos el colenquima y lo que es el esclerenquima. Parenquima son células con prácticamente pues con funciones de almacenamiento y fotosíntesis. ¿Ya? Y colenquima es células de soporte flexible, ¿ya? Así es. Y lo que es el esquelenquima son células de soporte rígido y ¿no? fortificado, ¿ya? Así es. Y por otro lado tenemos lo que es el tejido vascular, que lo que hablábamos, ¿no? De lo que es el xilema y floema. Y xilema, pues, eh, ya como decía, ¿no? Transporta agua de minerales desde las raíces, mientras que floema transporta ya como el carbono, lípidos, carbohidratos, que son ya productos de la ¿no? fotosíntesis. Así es. Y por otro lado tenemos lo que es el tejido epidérmico, que es la capa externa de las células, lo que es la protección y regulación de intercambio de gases. ¿Ya? Así es. Muy bien. Eso serían tus tejidos vegetales. ¿Ok? Muy bien. Y tenemos la anatomía de raíces. Para ello tenemos la corteza, endodermis y cilindro vascular. Entonces, epidermis es la capa externa de protección que tenemos. También tenemos a lo que es la corteza, que almacena alimentos y transporta agua y minerales hacia el interior.
Y endodermis es la capa interna que regula el flujo de sustancias hacia el xilema. Y lo que es el cilindro vascular ya contiene el xilema y floema. Así es. Y tendríamos también la anatomía de tallos. Igual en tallos tenemos epidermis, corteza, cilindro vascular y médula. Lo que es el epidermis es la protección exterior. Esta la capa. Después viene la corteza que incluye el colénquima y parénquima. Y lo que es el cilindro vascular, el xilema y floema, que son organizados, ¿no?, en haces. En médula, que es el centro del tallo principal parenquimático. ¿Ya? Así es. Muy bien. Y ahora veamos anatomía de hojas. En hojas tenemos epidermis, misófilo y venas. En epidermis son capa protectora con estomas para intercambio de gases, ¿no?, de dióxido de carbono y lo que es gas. Digo, oxígeno. Y después tenemos lo que es el mesófilo. ¿Ya? En mesófilo es lo que es el parénquima ¿no?, empalizada y lo que es parénquima esponjoso. El parénquima en lo que es en empalizada son células largas para la fotosíntesis, mientras que parénquima esponjoso ya son células más sueltas para el intercambio de gases. ¿Ya? Así es. En las venas ya igual, ¿no? En la anatomía de hojas contienen el xilema y floema. O sea, ambas lo que procesa, lo que han sido transportados. Tendríamos a lo que es la anatomía de flores y frutos. Flores ya es prácticamente una organización de estambres y carpelos y estructuras especializadas para la reproducción, ¿no? Eso es la anatomía. Ahora, de frutos ya son estructuras que protegen y ayudan a dispersar las semillas, ¿ya? Así es. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hasta ahí con las características morfológicas y anatómicas vegetales, ¿ya? Y que es importantísimo conocer para hacer la identificación de especies forestales. Bueno, y aquí tenemos justamente la importancia de la morfología y anatomía vegetal, ¿no? Por ejemplo, aplicaciones en silvicultura de gestión forestal. O sea, ¿por qué eso? Muchos dirán, eso lo vi en pregrado, porque tenemos que ver de vuelta, ¿no? Pero justamente por esto teníamos que recordarnos, por la importancia. Así es, entonces tenemos aplicaciones en silvicultura de gestión forestal, ¿no? Primero, identificación de especies, como conocimientos característicos morfológicos y anatómicos para identificar y clasificar especies. También nos sirve para mejoramiento de cultivos, manejo sostenible. ¿Qué más? Investigación científica, ¿no? Para estudios ecológicos y biología evolutiva. Y educación y conservación, lo cual viene, ¿no?, lo que es la divulgación del conocimiento y conservación de especies. Eso es la importancia, entonces, eh, ¿no? La morfología y anatomía vegetal. Así es. Ya, muy bien. Buenísimo. Y ahora sí, ya aquí viene lo que es la identificación de especies arbóreas o de árboles, arbustos y herbáceas, que son comunes en ecosistemas forestales. Esto sí. Entonces tenemos primero especies arbóreas o árboles. Para ello tenemos primero lo que es el roble, ¿ya? Roble, Quercus robur, que es la familia Fagaceae. Para ello ahí tenemos hojas lobuladas con lóbulos profundos y un peciolo corto, ya así como vemos en la fotografía. Y también tenemos flores que son amentos masculinos, colgantes, ¿ya? Y flores femeninas en grupos pequeños, ¿ya? Así es. Y los frutos son bellotas, como vemos en la fotografía, alargadas con una cúpula escamosa. Entonces, aquí ya
tenemos una especie arbórea identificado. Quercus robur. Muy bien. Vayamos a la siguiente. Seguimos con especie arbórea. Ya lo que es el pino silvestre. Ya de familia Penaceae, hojas acículas verdes ¿no? En pares, que es de unos 3 a 7 centímetros de largo aproximadamente. Y flores que son conos masculinos pequeños y amarillos, conos femeninos verdes que se tornan marrones. ¿Ya? Así es. ¿Ok? Muy bien. Y tenemos también frutos, que son piñas alargadas con escamas leñosas. Ya, eso es entonces frutos de esta especie, Pinus silvestris. ¿Ya? Muy bien. Y ahora veamos abedul, ya que es de familia Betulaceae. ¿Ya? Las hojas son triangulares, así como vemos en la fotografía, a ovales. Son triangulares a ovales con bordes dentados. ¿Ya? Y flores, ¿no? Son amentos masculinos, largos y colgantes, y amentos femeninos cortos y erectos. ¿Ya? Así como vemos. La corteza es, ¿no? Blanca y exfoliante con marcas horizontales, definitivamente. Entonces tenemos a Betula pendula, abedul. ¿Ok? Muy bien. También es una especie arbórea. Y ahora sí conozcamos a especies arbustivas. ¿Ya? Especies arbustivas, entonces tenemos a brezo, de familia Ericaceae. Las hojas son pequeñas, lineares y aciculares. Ya las flores son pequeñas, así como vemos, en forma de campana, ¿no? Generalmente blancas. El hábitat es en suelos ácidos y pobres, o sea, no necesitas un suelo fértil para que puedas de repente, ¿no? Instalar tu campo de esta especie, ¿ya? Suelos ácidos y pobres, común en matorrales y bosques abiertos, ¿ya? Así es. Entonces aquí tenemos a Erica arborea. A Erika, no, ¿ya? Erika arborea. Bien, y ahora tenemos a Enebro, que es una familia Cobreceae, ¿ya? Cobreceae, que tienen hojas, ¿no? Aciculares, punzantes, ¿no? Y dispuestas en verticelos de tres. Así es. Y flores son de conos pequeños y esféricos con escamas. El fruto son bayas cónicas verdes que se vuelven negras al madurar, así como vemos en la fotografía, que también es una especie arbustiva. Su nombre es, ¿no? ¿no? Juniperus communis. Así se llama lo que es el enebro. ¿Ya? Muy bien. Y ahora tenemos a lo que es la especie arbustiva también, lo que es el madroño, que es de la familia Ericaceae. ¿Ya? Para ello tenemos hojas que son perennes, ovaladas y dentadas, ¿ya? Así es. Y las flores son pequeñas en forma de campana de color blanco o rosa. Así, aquí tenemos las flores. Bonito, la verdad. Frutos esféricos, primero verdes y luego rojas al madurar. Así es. Es una especie arbustiva. Su nombre es Arbutus unedo. ¿Ya? Así es. ¿Ok? Y ahora conozcamos, ¿no? Es de estas especies en ecosistema forestal, lo que es herbáceas. Especies herbáceas. Primero tenemos lo que es el helecho común, de familia Dentastidaceae, ¿no? Dentastidaceae, las hojas tienen, ¿no? Frondas grandes, son triangulares y bipinnadas, ¿no? Su rizoma es subterráneo y extenso, de donde emergen las frondas. ¿Ya? Sí, habitan bien en suelos ácidos y bien drenados
en bosques, ¿no? Y claros. Ya, entonces tenemos a esta especie Herbaceae, que es, ¿no? Pteridium aquilino. Así es. Muy bien. Otra especie Herbaceae. Tenemos a Campanilla, ¿ya? A Campanilla. Es de familia, ¿no? Campanulaceae, ¿ya? Campanulaceae, que tienen hojas basales redondeadas, hojas de tallo lineares y estrechas, ¿ya? Flores de forma campana, azules o violetas. Hábitat, ¿no? En praderas, claros de bosques y bordes de caminos. Es una especie ¿no? Herbaceae. Su nombre es Campanula, ¿no? Campanula rotondifolia. Así es. Mu- Muy bien. Y otra especie Herbaceae, anémona, ya, anémona. Es de la familia ¿no? Ranunculaceae. Tienen hojas ¿no? palmatolobuladas, dispuestas en verticilos, ya, verticilos. Y las flores son de color blanco, solitarias, con numerosos estambres, así como vemos en la fotografía, y su hábitat es en bosques caducifolios, ¿no? Y preferentemente en suelos ricos en humus. Así es, esto sí, mayormente, ¿no? Su hábitat es en ricos en humus, o sea, materia orgánica descompuesta, ¿ya? Entonces ahí tenemos a esta especie Herbaceae, que es, que se llama, ¿no? Anemone, ¿no? Nemorosa. Amorosa, ¿no? Nemorosa, ¿ya? Así es. Muy bien. Eso es, entonces ahí hemos conocido a 9 especies prácticamente de árbol, que son 3 especies, lo que es arbustos igual 3 y 3 también de herbáceas, que son ejemplares prácticamente en sí. Bien, y aquí tenemos claves para la identificación. Por ejemplo, para árboles, podemos ver, ¿no? Por el tipo de hojas lobuladas y bellotas. ¿Qué es? Ah, roble, ¿no es cierto? Otra clave, acículas en paredes y piñas linosas. ¿Qué será? Pino silvestre, ¿no? Hojas triangulares y corteza blanca. Abedul, ¿no? Para poder identificar árboles. Ahora, arbustos. Hojas pequeñas y flores en campana. ¿Qué especies? Brezo. Hojas aciculares en vertilosos en tres y bayas negras. Enebro. Hojas ¿no? ovaladas y bayas rojas. Madraño o madroño, ¿no? En herbácea igual tenemos, ¿no? De frondas grandes y bipinnadas, lo que es el helecho común. También flores azules en forma de campana, lo que es campanilla. Flores blancas y hojas palmatilo, ¿no? Palmatolobuladas. ¿No? Lo que es el anémona, ¿cierto? Entonces, son prácticamente la clave es conocer las características anatómicas, ¿no es cierto? Y botánicas de la planta forestal. Y eso nos ayuda bastante. Y ahora veamos rapidito nada más, estudio de caso y aplicaciones prácticas, ¿ya? Porque ya nos falta un minutito, ¿ya? Pero de todas maneras, vamos de repente a ver, licenciada, a ver, me permite, porque esta partecita nos faltó porque... Hola, licenciada, ¿me logra escuchar? Bien, Ingeniero, puede continuar. buenísimo, porque de repente tienen otro curso y no quisiera, pues, pasarme, ¿no? Entonces, normal, ¿verdad? Adelante, con toda confianza, ingeniero. Muchas gracias, más Bu- bien. Buenísimo, entonces ya vamos a algo extraordinario, porque comúnmente yo soy bien estricto con las horas, pero bueno, amor al público, a los participantes vamos a terminar este tema, ¿ya? Lo que son los estudios de caso y aplicaciones prácticas. Para ello tenemos lo que es el estudio de caso uno, que es la restauración de bosques degradados. O sea, eh, ahí vamos a aplicar. O sea, dirán, ¿no? ¿Para qué voy a hacer la identificación, entre otros? Eso es para aplicarlo, pues, en prácticas. ¿Y dónde?
en la restauración de bosques degradados. Entonces, un bosque degradado, o sea, ¿qué es un bosque degradado? Pues un bosque degradado prácticamente es, pues, que está degradado, obviamente, ¿no? Por las actividades humanas, como la tala ilegal y la agricultura no sostenible. Y necesita, pues, ser restaurado, ¿no? Para recuperar su biodiversidad y funciones ecológicas. Así es. Y la aplicación de la práctica. Para ello, pues, no se identifica de especies nativas y se realiza, ¿no? Un inventario de especies arbóreas, arbustivas y herbáceas nativas que son adecuadas para el área. O sea, tenemos que considerar también su adaptabilidad climatológica, ¿no? Entonces, para ello, o sea, cada árbol tiene prácticamente sus requerimientos edafoclimáticos. Según a ello, eh, ya pues se instala las plantas. Ejemplo tenemos, ¿no? En un bosque tropical se identifican especies como cedrela, ¿no? Lo que es el odorata, lo que es el cedro, ya para bosque tropical. También tenemos a lo que es el cauba, ¿no? Ya, ya. Entonces ahí tenemos dos especies que se puede utilizar, ¿no? Para la restauración de bosques degradados en bosque tropical. Así es. Seguimos. Y también tenemos, igual para el bosque degradado, lo que es la selección de especies para la plantación. Entonces, para ello se tiene que seleccionar, ¿no? Especies que son clave para la estructura y función del ecosistema. Por otro lado, ¿no? Se eligen especies de árboles pioneras como Trema ¿no? nicranta para establecer rápidamente cobertura vegetal. Así es. Eso nos ayuda bastante. Y finalmente vendría lo que es el monitoreo y evaluación. Entonces, después de hacer estas plantaciones, pues no vamos a dejar, se tiene que monitorear y evaluar. ¿Ya? Entonces, monitorean las especies plantadas, ¿no? Para evaluar su crecimiento y su supervivencia. Ejemplo, uso de parcelas permanentes para medir, ¿no? El diámetro y la altura de los árboles cada año. Entonces, un proyecto forestal o sea, no es un ratito, un añito, dos, o cuando el alcalde llega al poder y 4 años y ya, de ahí lo dejo. No es así, sino es a largo plazo, ¿ya? Así es. Y otro, tenemos estudio de caso 2, lo que es control de especies invasoras. Por ejemplo, una área forestal está siendo, ¿no? invadida por una especie no nativa que está desplazando a las especies autóctonas y alterando el ecosistema. Entonces ahí podemos controlar estas especies invasoras. Para ello, para aplicar esta práctica, tenemos que empezar por la identificación de la especie invasora. Entonces, ahí se utiliza, ¿no? lo que es la identificación botánica para confirmar la presencia de especie invasora. Ejemplo, lo que es ser árbol del cielo en un bosque templado. Nos va a ayudar bastante a controlar a especies invasoras. ¿Ya? Así es. Muy bien. Después, segundo paso, vendría, ¿no? lo que es la implementación de estrategias de control. ¿No? Y se desarrollan, ¿no? Se implementan estrategias de control como la eliminación manual, el uso de herbicidas selectivos y lo que es la inducción de especies competidoras, ¿no? Como ya lo hemos mencionado, que es uno. Tenemos otro ejemplo más. Pues se cortan, se eliminan los árboles jóvenes, lo que es el Ailanthus altissima, ya altissima, y se plantan, ¿no? especies nativas como Quercus robus, lo que es el roble común. Después de este proceso vendría lo que es la reforestación con especies nativas. Ya una vez eh, que se ha controlado de las especies invasoras, ya se plantan, ¿no? especies nativas para restaurar el equilibrio del ecosistema. Para ello, ejemplo, tenemos lo que es la plantación de Betula pendula, abedul, que también se puede plantar lo que es el pinos silvestres, ya lo que es el pino silvestre, ¿ya? Así es. Estudio de caso 3. Tenemos lo que es el inventario forestal para la gestión sostenible. Entonces, una empresa forestal, una institución forestal, ¿no? desea gestionar un área de bosque de manera sostenible, asegurando la conservación de la biodiversidad y la producción maderera a largo plazo, ¿cierto? Entonces ahí se aplica. ¿No? Entonces,
primer paso es el inventario de especies de recursos, ¿no? Entonces se realiza un inventario detallado de las especies ¿no? arbóreas o de árboles y su distribución y abundancia. Ejemplo, ¿no? La identificación y conteo de especies como Pharus silvatica, lo que es haya, y Picacia abeis, que es el abeto rojo, ¿no es cierto? ¿No? Realizar, identificar y contear y de esta manera realizar nuestro inventario. Después de este paso vendría lo que es la planificación del aprovechamiento sostenible. Aquí pues se desarrollan planes de manejo que incluyen rotaciones de corte, áreas de conservación y técnicas de reforestación. Ejemplo, ¿no? Lo que es la implementación de un sistema de tala selectiva que permite la regeneración natural del bosque. ¿Ya? Así es. Por otro lado, para finalizar todo este proceso, viene lo que es el monitoreo de adaptación. Igual, ¿no? Se monitorean los impactos de aprovechamiento maderero y se ajustan las prácticas de manejo según sea necesario. Ejemplo, uso de sensores remotos y parcelas de monitoreo para poder evaluar la salud del bosque y lo que es la regeneración de especies clave. ¿Ya? Así es. Estudio caso 3. ¿Ya? Conservación de especies en peligro. Entonces, por ejemplo, en un o contexto de lo que es la conservación de especies en peligro, un parque nacional alberga, ¿no? varias especies vegetales en peligro de extinción que requieren medidas específicas para su conservación. Para ello, ¿qué hace? Igual iniciamos con la identificación de especies en peligro. O sea, digamos, sale un proyecto, conservación de especies ¿no? de especies en peligro de extinción. Y un parque nacional. ¡Wow! ¡Qué bonito proyecto! ¿No? Sería una maravilla, un sueño. Hasta el momento casi no hay. Hay em, un ingeniero, tal Alejandro, que actualmente se está dedicando, por ejemplo, a ese punto, está formando su asociación, lo que es la conservación de la planta del escudo, ¿cómo se llama? Me he olvidado, quina, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, eh, esta planta es prácticamente ya lo han dejado en el olvido. Está ahí en el escudo no porque de repente a alguien se le ocurrió, ha salvado vidas. Imagínense, entonces es una buena práctica. Ya, entonces vayamos. Eh, para conservación de especies en peligro, por ejemplo, se inicia con la identificación de especies en peligro. Entonces se tiene que identificar y catalogar las especies vegetales en peligro utilizando técnicas de identificación botánica. Para ello tenemos taxos bajata, lo que es el tejo, y también lo que es lo que es el eh, Juniperus, ¿no? Torifera, que es enebro de la miera, que están, ¿no? En peligro de extinción, ¿no es cierto? ¿Ya? Y después de identificar, ya vendría lo que es el desarrollo de planes de conservación. Entonces se desarrollan y se implementan ya planes de conservación específicos para especies en peligro. Ejemplo, ¿no? Lo que es la protección de hábitats, eh, ¿no? Hábitats críticos y programas de propagación en viveros, ¿no es cierto? Y para terminar, vendría lo que es la educación y participación comunitaria. Entonces, no se involucra a la comunidad local, ¿no es cierto?, en actividades de conservación, educación sobre la importancia de las especies en peligro. Ejemplo, ¿no? Programas voluntariado para plantar y cuidar individuos de taxos pajata. Entonces, ahí tenemos ejemplo de estudio de caso y aplicaciones prácticas de la identificación de especies forestales. Bien, muchas gracias. Entonces, de esta manera hemos terminado con el curso. Ahora sí, bueno, la verdad, pues nos hemos pasado 10 minutos, ya, lamentablemente, pero si tienen alguna consulta, duda respecto al tema, aquí tienen mi correo, mi número de celular. Por este medio pueden hacerlo por correo o por número de celular, que es WhatsApp. Igualmente, sobre el tema de certificación, entre otras,
tienen correo de la institución, es su número de celular. Ya, entonces, más bien, muchas gracias a todos los participantes, ya, y nos vemos en un próximo sistema educativo. Que tengan muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Raúl Laime Choje, por la ponencia. Me parece que estuvo muy interesante y espero que haya sido muy provechoso para cada uno de ustedes. Bien, muy agradecida y muy contenta por la participación. Les espero en todo caso en otros cursos. Atento a nuestra página de Facebook, que estaremos lanzando más cursos para que se beneficien todos. Bien, si tienen alguna duda o pregunta, estoy dejando ahí el número de la asesora académica Carolina. Todavía pueden inscribirse. ¿De acuerdo? Muchas gracias entonces. Con cada uno de ustedes nos despedimos. Muy agradecidas.